Ok, muy bien. Bueno, gracias, Yamil, por unirte al podcast hoy. Bueno, no sé si podcast o lo que sea. eh, A la conversa. la conversa, sí. Sí, o sea, todavía no tengo definido de qué quiero que vaya, pero me pareció mejor alternativa grabar dos o tres conversaciones y quizás luego de eso digo de qué me parece que va el podcast, ¿no? Entonces me gusta la idea de hablar con gente que estoy evitando hablar como con gente mediática, más bien quiero hablar como con gente que se dedica a hacer cosas igual que uno y, ¿sabes? Gente que tenga perspectivas, porque me parece que ahí hay un nicho eh, y al menos estoy tratando de tener una conversa que a mí me gustaría oír, ¿no? Y una conversación que yo además disfrute tener en vivo. Ya. Este, entonces, bueno, nosotros nos conocimos en la Simón Bolívar, entonces tú eres Ingeniero en ingeniero en computación. computación, Sí. ¿ok? Y, a ver, desde que te graduaste, ¿qué has estado haciendo? Mira, yo cuando estaba terminando en la Simón, hice una pasantía en un ente de seguridad de la información allá en Caracas, Ujú, del sector público. Entonces estuve viendo temas de, básicamente, incidentes telemáticos, que si cuando hackeaban, no sé, una alcaldía o un ente del Estado y les ponían como que hacked by o ponían mensajes políticos a algunos hackers y eso, era como que ujú, detectarlo, hacerle seguimiento y luego apoyar a la área de TI de esos ujú, distintos entes que parecen una gobernación, una alcaldía, un ministerio, lo que fuera, a securizar ese sistema y que no lo siguieran hackeando. Como que por ahí empezó. Luego los incidentes de seguridad fueron evolucionando. ujú, eh, ya son más cosas. O sea, ahorita se habla de ransomware, se habla de phishing, se habla ujú, de spear phishing, de los APT, que son grupos de Estado-Nación que están atacando ya a las empresas, a las organizaciones, a las personas. El asunto es que yo estaba en eso, hice mi pasantía ahí, después estuve trabajando ahí un par de años, ujú. aprendí muchísimo, la verdad quedé muy contento con el trabajo que hacía allí, sobre todo porque no era político, era un tema que era como ser bombero, pues. Como que uno llega, apaga el Claro. incendio, pero no estás como que viendo si firmó o no firmó, o qué. Después de eso me fui al sector privado y estuve trabajando también en seguridad de la información, bueno, tampoco quiero estar nombrando acá, no sé, vayan a ofender las marcas, pero bueno, estuve en una empresa de seguro grande, luego me fui a una un pelo más pequeña, pero con una jefatura, entonces ahí me pude desarrollar un poco. Y bueno, por temas Venezuela, eh, me fui al país eh, Ujú, con quien era mi novia en ese momento. Nos vinimos ujú. a Chile, acá nos casamos y bueno, estuve un par de años como programador cuando llegué acá. ¿Qué tipo de programación? Era recolección de datos. O sea, era de hecho, una transnacional y era mucho, era interesantemente mucha información estadounidense, porque Mm, era fuentes públicas de allá, pero o sea, la mano de obra acá, programando, haciendo las cosas para recolectar información que está en fuente pública, o sea, que está en página web, que era descargable en ujú, PDF, descargable en Excel y todo eso para procesarlo. Entonces ujú. nosotros alimentábamos el monstruo y luego ellos procesaban eso y venden los análisis como que, mira, tengo estos insights sobre esta información pública y eso es Entonces lo tú que hacía esa hacías, división de la empresa. entonces tú hacías como scraping, o sea, Tal cual. recolectabas datos por aquí y por allá Sí, y eran sobre Estados Unidos y era para clientes de Estados Unidos. sí, Ah, ok. Bueno, tiene sentido porque, o sea, en Estados Unidos los negocios están digitalizados desde hace, bueno, tiempo, ¿no? sí. Eh, Después de eso hice un posgrado, una maestría en seguridad de la ujú, información acá en Chile sí. y ya estoy como consultor en seguridad de la información. O sea, ya volví un poco a mis raíces y eso, y también estoy dando clases de pregrado
en una universidad acá. ¿Y de qué dictas clases? Doy unos ramos, uno es de QA, o sea, de control de calidad de los Ah, desarrollos ok. de software, y otro es de diseño de software. Arquitectura, ¿no? Como se dice. Exacto, de parte de arquitectura. Sí, de hecho, como para aclarar una cosa, entonces, claro, lo que se ha puesto lo que ahorita es actual es el tema del phishing, ¿no? Que te pueden mandar un email como con un vínculo, como con un archivo. O sea, Sí, Spear es cuando está dirigido a ti personalmente, ¿no? Algo así. exactamente. O sea, porque el phishing normal es como que, tipo el príncipe nigeriano. Ya, Como que, ya. mira, yo soy un príncipe nigeriano, pero entonces tengo la plata congelada, entonces me puedes sacar, y un favor tuyo, o sea, a ti, quien quiera que seas tú, entonces mándame aquí los datos, porque entonces luego te dicen como que no, bueno, pero para que te manden la plata a ti, luego págame tú primero, no sé, que si el depósito de seguridad de no sé qué cosa, y eso, se quedan con esa platilla. Y así hay muchas variaciones. Pero spear phishing, no. Spear phishing es que dicen como que, mira, eh, tal persona, por ejemplo, es el tesorero de esta compañía. Ujú. Como que él maneja esa broma. Entonces, a él hay que llegar. Entonces se ponen a ver, mira, él come en, no sé, en Taco Bell. Y tuvo una fiesta la semana pasada, hizo no sé qué tal. Entonces le dicen como que, oye, este, los clientes de la semana pasada un sorteo y te ganaste una gift card de Taco Bell. Aquí. Ujú. Dice como que, oye, fíjate, yo fui la semana pasada a Taco Bell y me llegó esta gift card. Pero tú publicaste eso en tu Twitter o en tu Instagram, te tomaste fotos, apareciste, lo que fuera. Y ellos sacaron la información de ahí y te mandan eso que es muy específico a ti Claro. y la gente cae y por ahí hacen todo lo que tienen que hacer. Y ese tipo de información es como esas preguntas cuando se te olvidó tu clave, como que cómo se llamó tu primer perro o como ese tipo de cosas realmente las sacan, porque hay gente que dice que uno debería limitar mucho sus redes sociales, pues porque por tus redes sociales pueden como conseguir respuestas a esas cosas, ¿no? Como Sí. en qué año naciste, en qué año te graduaste de la universidad, De hecho, ese eso tipo de ya no cosas. es buena práctica, esas preguntas de seguridad. Yo creo que Okay. el momento clave en el que eso se pasó de moda, o en el que eso se vio que nada que ver, Ujú. fue con Sarah Palin, cuando ella fue la candidata a vicepresidenta con John Ok. McCain. Ajá. Ella, ¿te acuerdas que fue gobernadora? Bueno, tú debes ser más que yo. Ella fue gobernadora de Alaska Ujú. y ella estuvo llevando algunos temas oficiales por su cuenta Yahoo, que no debería ser, porque debe llevarlo todo por la cuenta email oficial para que es el registro público, Claro. que fue un poco el problema que tuvo Clinton, pero otra Sí. arista, pero digamos que ese tema. El asunto es que ella lo estuvo haciendo con la cuenta de Yahoo, pero, o sea, una persona que ya ha tenido carrera en el partido, que ya es gobernadora, que se está lanzando a vicepresidenta, o sea, el nivel de lo que llaman allá vetting, o sea, que no sé, como de, ¿cómo se le podría decir a eso? Filtro. eh, sí, como Como el por todo el filtro, proceso de averiguaciones por las que pasa, como el ojo público en el que está. sí. O sea, ¿qué tan difícil era averiguar, no sé, en qué liceo estudió? Claro. ¿O cuántos hijos tiene? ¿O Sí, cuándo nació su escrutinio. primer hijo? ¿O cuál es su apellido de soltera? O sea, no es difícil. Eso está como en cualquier profile o en cualquier Sí, claro. perfil que haga, no sé, CNN, que haga cualquier, de la BBC, cualquiera que haga un perfil sobre ella, ya te da la mitad de esos datos. Y el asunto es que Claro. le hackearon eso, el correo, y entonces salió ese tema y fue un escándalo y todo. Y ahí yo diría que fue uno de los puntos de quiebre en lo que ya eso dejó de ser. Y fíjate que ahora lo más común es que te digan, no, te mando por el correo electrónico un enlace, te mando un código al correo electrónico, o tienes que usar Google Authenticator, o Claro. tienes que usar algún tipo de token o alguna otra cosa. Pero ya casi nunca te preguntan Sí. cómo se llamaba tu primer perro. De la que nunca había oído era de ATP. Eso es APT, Advanced Persistent Threat, amenaza avanzada persistente. Y estos son, por ejemplo, uno que capaz si has escuchado, Lazarus, de Corea del Norte. No. Esto es como una división de Corea del Norte, Ujú. pero imagínate que en vez de ser como lo que hacía yo, que era como que, bueno, vamos a estar viendo como que si hay un phishing de tal banco,
que eso lo veíamos allá. Está esto, entonces hacíamos todos los trámites con los ISP de afuera para que bajaran ese phishing y la gente no metiera sus datos y le robaran cosas de la cuenta. Entonces, ellos tienen como que todo lo contrario en Cuasa Lazarus. O sea, tienen un grupo cibercriminal del Estado. O sea, que Ya, entonces claro. van y agarraron, por ejemplo, al banco un banco, creo que el Banco Central de Bangladesh, y le sacaron 10 millones de dólares. Acá en Chile también hubo un caso. Y generalmente ellos roban tipo 10 millones de dólares, que es como el número que ellos tienen calculado, que los bancos como que les duele, pero no es suficiente para hacer público el tema. O sea, que no va a Ya. haber agencias de seguridad o investigaciones policíacas al respecto. Y eso es una de las fuentes de financiamiento de ese país con una economía tan Increíble. particular. Oye, no sabía. O sea, aquí el caso que recuerdo que hubo con Uber hace un par de años fue que Uber, por medio de GitHub, lograron conseguir claves y lograron robarle datos a Uber. Y además creo que el problema fue que Uber creo que trató de pagarle a los hackers sin reportárselo al gobierno. Sí. Entonces, bueno, otra raya más para Uber que no es la empresa más popular. Eh, ok, está bien, sí, creo que se entiende. Este, sí, está bien. Este, sí, yo de hecho quería preguntarte sobre una cosa que me parece interesante. Yo vi que tú formas parte del Club Rotaria en tu Total. barrio allá en Chile. Este, no sé, ¿podrás como decirnos brevemente qué tipo de trabajos hacen allá? Sí, mira, los clubes rotarios, de hecho empezaron en Estados Unidos, empezó en Chicago el primero, que fue con Paul Harris, el fundador, Sí. y él decidió como que, mira, era un hombre de negocios, tenía amigos de negocios también, entonces empezaron a hacer reuniones, como que un día en la oficina de uno, un día en la oficina de otro, y entonces iban como rotando la sede donde se reunían, y de ahí se supone que nació el tema de rotario, de que iba rotando. Claro. Y al principio era como que nada más como un networking, pero luego empezaron a ver, oye, mira, sabes que, no sé, está una gente en el hospital que, no sé, le hacen falta bastones a las personas que, no sé, sufrieron de polio o lisiados de guerra o cosas así. Ujú. Y entonces empezaron a inmiscuirse en campañas, en proyectos de servicio a la comunidad, y eso después se fue expandiendo por Estados Unidos, por Canadá, por el mundo, etcétera. Un poco la historia. ¿Qué hacemos acá en el club rotario en el que estoy yo? Bueno, yo en este club rotario, cuando mi esposa y yo nos mudamos eh, a este municipio, a este sector de la ciudad, Ujú. que le dicen comuna, Ujú. oye, nos hacía falta precisamente el tema de cómo hacer algo más aparte del trabajo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, bueno, estuve contigo en los MUNES, estuve contigo en debate, estuve metido también en temas de política universitaria. Después, cuando estaba trabajando, igual mientras estuve en Venezuela, siempre nexo con el debate y con algunas organizaciones civiles que requerían formación en debate o cursos Ujú. o que los apoyáramos o hablar en público, lo que fuera. Pero entonces llegué acá y al principio, bueno, igual estabilizando un poco todo y el tema migratorio, buscando trabajo, etcétera. Pero después estaba como que, oye, pero ir al trabajo y luego voy a la casa y como que ya Ujú. no me llena. O sea, como que hace falta igual hacer algo más interesante. Y mi esposa estaba en el mismo plan, porque ella no está en Venezuela, está en una empresa grande y hacía voluntariado con la empresa. Entonces estuvimos viendo qué opciones había, como de voluntariado, como de trabajar con la comunidad, etcétera. Y vimos que estaban los clubes rotarios y que había un club rotario que estaba cerca donde nosotros vivíamos. Entonces, sin saber mucho un poco de qué hacíamos, fuimos y mira, empezamos a asistir, nos gustó un poco, nos gustó bastante la dinámica, nos unimos. De hecho, ahorita yo estoy de presidente del club acá al que pertenezco. Sí, eso es. Y, por ejemplo, tenemos proyectos. Hay uno que es de rescatar
bicicletas. O sea, que por ejemplo, de niños sobre todo. Porque ¿qué pasa con las bicicletas de niños? Que, o sea, es como la ropa de niños que ellos como que les deja de quedar la bicicleta. O sea, como que una bicicleta cuando tienen 6 años, luego tienen 10 años y ya como que las piernas no le dan, ya no llegan al volante, lo que sea. Entonces como que la bicicleta queda en una bodega, queda en el patio afuera, etcétera, y como nadie la usa, sino que le compran otra, esa queda ahí. Eh, ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos donaciones de esas bicicletas que ya nadie está usando, y también a través de rifas y otras cosas recogemos fondos y luego las mandamos a renovar, y en los colegios públicos acá en la comuna, los, o sea, les donamos esas bicicletas para que se lo den a los niños, no sé, que si destacados por ser buen compañero, por buenas notas, cosas así. Entonces, Está ese es un bien. proyecto. También tenemos un proyecto que es para o sea, para ayudar al emprendimiento femenino, en temas, por ejemplo, de costura y de trabajo en cuero, de talabartería. Entonces tienen talleres ahí en los cuales hay una persona que los entrena, les dice cómo tienen que trabajarlo, y van aprendiendo eso, y luego ellas pueden trabajar con eso si quisieran y les puede ayudar a tener un ingreso adicional. O sea, pueden generar una cooperativa luego o O por su cuenta, o trabajar sea, de por ejemplo, freelance. Claro, sí, o sea, tipo una costurera que sí, agarra ruedos, hace ropa, hace cortinas, hace sábanas. sí, está bien. Y así Sí, tenemos otros proyectos, pero ese es el estilo más o sí, menos. sí, a mí ese tema me parece interesante, no porque yo lo practique, pero, o sea, una cosa que pasa hoy en día es que la gente pasa demasiado tiempo siguiendo la política nacional. Mm, ¿Y qué pasa? Uno como ciudadano realmente tiene muy poco control de el gobierno central. Lo que pasa es que, claro, a uno le tiene que importar lo que hace el gobierno central porque el gobierno central tiene poder de hacer cosas que te afectan. Este, porque aquí en Estados Unidos hay mucha discusión sobre, bueno, ¿cómo hacemos como para nosotros poner en el poder a la mejor gente posible? ¿No? Eso pues hoy es un debate todo el tiempo, pero también hay un tema de que quizás sería bueno que la gente pasara más tiempo labrando la comunidad donde viven. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, como la gente se muda mucho, o sea, por ejemplo, yo ahora tengo aquí un trabajo, pero quizás si me ascienden y gano mejor, entonces me mudo a otro vecindario. Entonces yo no tengo un incentivo como de construir acá, ¿entiendes? Como de, no sé, ir a la iglesia y encontrarme con gente o conocer a mi vecino o hacer cosas que mejoren el vecindario, porque yo estoy aquí de paso, ¿no? Este, no sé, yo siento que aquí por un lado la gente se siente frustrada, pues porque la política nacional los frustra, pero a la vez tampoco pasamos demasiado tiempo como haciendo cosas locales, ¿no? Entonces yo, o sea, a veces pienso que sería bueno que, claro, no creo que esto debería diseñarlo el gobierno, ¿no? Pero creo que eh, una cosa que se ha perdido en muchos sitios con la centralización que hay es, se ha perdido lo que se llamaba antes la vida en comunidad, ¿no? O sea, tú antes hasta cierto punto, si tú tenías una comunidad relativamente homogénea, la gente se conocía de toda la vida, porque mi abuelo vivió aquí, tu abuelo vivió acá, al mismo templo, lo que sea, ese tipo de cosas como que se han perdido. sí, Este, por cierto que, o sea, muy curiosamente, y pues tú y yo debatíamos mucho de política, pero una cosa que a mí me parece curioso de la izquierda, y particularmente de los socialistas, es que ellos entienden la importancia de que el gobierno se construya desde abajo hacia arriba. Al menos en el discurso abogan por eso. Lo que pasa es que en la práctica, por supuesto que no lo hacen, ¿no? O sea, en el caso de Venezuela, el gobierno promovía los consejos comunales, que eran, a mi modo de ver, una sustitución de una parroquia, pero que dependían directamente, pareciera, del gobierno nacional, ¿no? Y entonces, eh, o sea, quizás la idea sería promover que haya cierto tipo de organización vecinal y que quizás esa organización vecinal trabaje con el municipio y quizás el municipio con la gobernación. Claro, hay temas de implementación, pero creo que sí hay un tema de que, eh, o sea, realmente el problema que yo veo con tener un gobierno nacional es que
hasta cierto punto los gobiernos funcionan por medio de ensayo y error. Y cuando tú tienes un gobierno nacional, los ciclos de retroalimentación con el gobierno no funcionan o son muy lentos y sobre todo no funcionan si tú no vives en la capital. Y entonces, eh, con la centralización que hemos tenido, ha habido ciertos beneficios, pero también es cierto que la centralización tiene ciertos costos ocultos, como quizás esa dificultad de que a veces el gobierno responda como a necesidades de todos los grupos, ¿no? Porque al final el gobierno está centralizado y es muy difícil uno tener acceso al político. Pero es que Eh, ahí hay como varias sí. formas de verlo, porque por un lado, eh, en el caso de Estados Unidos, que es o sea, que igual sigue manteniendo un sistema federal, eh, la, la legislación entre los estados Mm, igual tiene una cierta varianza que permite, igual que uno diga, mira, me gusta más así, o 15 años después, ves, mira, el estado A hizo esto y el estado B hizo esto, y vemos los datos y los comparamos, y si vamos a hacer un cambio aquí en el estado C, me gusta más lo que hicieron en el A, por estas razones. Entonces, hay chance de eso. Pero por otro lado, en el caso latinoamericano, estando acá en Chile, yo siento que, o sea, la federalización es, o sea, no quiero como recurrir a mis antiguas frases, pero está un poco sobrevalorada, en el sentido de que, o sea, tienes países en Latinoamérica, por ejemplo, Chile, acá hay, no sé, menos de 20 millones de habitantes. O sea, es más pequeño que California, mm. entiendo, en cuanto a población. Sí, seguro. Eh, Hay, no sé, países como Ecuador, que creo que tienen menos de 10 millones de habitantes. Los países centroamericanos tienen presidente y abajo los alcaldes, porque no hay gobernaciones, porque ellos eran una república centroamericana antes que se disolvió. Entonces es como que realmente los departamentos de esa república quedaron independizados. Ujú, Y entonces como que de repente tienen El Salvador y que no, mira, hay que descentralizar el poder. Es como que, ¿qué más lo vas a descentralizar? O mm, sea, como que siento que no necesariamente es una bala de plata o es la super solución, es la panacea, la descentralización o la federalización, pero sí estoy de acuerdo contigo en que, o sea, uno debería tener cierto control sobre lo que pasa en su comunidad local. O sea, como que si uno dice, mira, no sé, empecemos un programa de reciclaje y que, no, o sea, envíale una carta al Congreso en la capital y que el claro. Congreso decida si se va a hacer un programa nacional de reciclaje. Entonces, oye, o sea, también tiene que haber un espacio de que la gente haga las cosas o adapte la comunidad a su gusto. Sí. No, a ver, eh, o sea, en Estados Unidos yo estoy de acuerdo, es bueno que tú tengas estados separados. O sea, porque por ejemplo, sí, o sea, si yo soy, no sé, en Nueva Jersey, yo quizás bajo un pelo los impuestos, pues para que la gente se mude a mi estado si le parece, y si no, no. Este, lo que pasa con Estados Unidos es que progresivamente, por ejemplo, el gobierno federal empieza a atribuirse más y más cosas, y entonces, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia decide sobre cosas que normalmente deberían ir a nivel de Estado. Y entonces, claro, yo tengo sentimientos encontrados porque, por ejemplo, digamos, yo ideológicamente estoy a favor del matrimonio igualitario. Y entonces, claro, a mí personalmente me gustó cuando el Tribunal Supremo, cuando la Corte Suprema decidió a favor de eso. Pero también es cierto que si tú tratas de imponerlo todo desde el gobierno federal, luego es mucho más difícil cambiar las cosas, precisamente porque es el gobierno central. Y entonces, ahora mismo hay como una lucha por el Tribunal Supremo donde, ¿sabes? Queremos, por ejemplo, que reviertan el derecho al aborto o queremos que nunca se prohíban las armas de asalto, etcétera. Y entonces, a mí me gustaría que hasta cierto punto se mantuviera algo de descentralización aquí en Estados Unidos, porque creo que lo que está pasando es que el gobierno federal está tomando un montón de atribuciones. Y respecto Pero a eso es de ambos lados, porque, o sea, ambos lados de muchos debates, es mi impresión, o sea, tipo el debate en cuanto al control de armas, el debate en cuanto al aborto, o sea, como que no quieren soluciones parciales,
Es decir, no quieren que de repente en 5 estados no se pueda tener armas, en 20 estados haga falta un registro súper fastidioso y en los demás sea, no sé, tú vas al supermercado y compras tu pistola en el supermercado y ya. Y se paga en Exactamente, efectivo y no te piden identificación porque, no sé, así lo quieren hacer en ese estado. Entonces, como que no están satisfechos con que exactamente. hayan soluciones parciales, sino que quieren o que en todas partes se compre, no sé, así sin restricciones, o que en ninguna parte se pueda comprar sin restricciones. Entonces, Exactamente. realmente hay un ataque desde ambas partes hacia la federalización. Sí, no, y es que ese es precisamente uno de los problemas, una de las razones por las que yo eh, creo que hay problemas con el centro político en Estados Unidos, porque aquí el centro político primero tiene un súper sesgo a favor de los grandes negocios que ya están consolidados, ¿no? Lo que aquí en inglés se llama big business. Y segundo, ambos partidos están luchando por centralizar el poder. Lo que pasa es que cada quien quiere centralizarlo a su manera, en vez de decir, no, mira, vamos a dejar que estas cosas sean por Estado. Y esa es precisamente parte del problema, que cada uno trata como de imponerse a su manera y de hecho, una de las cosas que yo estaba discutiendo en el episodio anterior era precisamente eso, ¿no? A veces cuando tú como que agregas todo el país dentro de una sola opinión, lo que llamábamos renormalizar, cuando tú renormalizas todo un país, dependiendo de qué normas estés usando, se puede imponer una opinión minoritaria al resto, ¿no? Eh, particularmente aquí que, o sea, a ver, sin andar haciendo aquí militancia política, aquí el Partido Republicano es un poquito menos escrupuloso que el demócrata en algunas cosas y entonces nombran jueces por todos lados y reacomodan circuitos, etcétera. Entonces hay una lucha intestina en la que yo creo que ambos participan, no creo que sea solo uno, pero al final esa es parte del problema, que es una lucha de centralización contra centralización y eso me preocupa porque eso puede como crear problemas sistémicos para todos. Básicamente lo que estábamos diciendo, cuando uno tiene una democracia que incluye a todo el mundo, no necesariamente es democrática, ¿no? Porque una minoría busca la forma de imponerle la voluntad al resto y quizás es mejor tener democracias imperfectas, pero por lo menos descentralizadas y entonces uno quizás puede mudarse o quizás es más fácil para mí cambiar mi gobierno si es mi gobierno municipal y no si es el gobierno nacional. Claro, de Eh, hecho, por ahí va. esto me recuerda un libro que yo leí que se llama algo así como que ¿Cómo mueren las democracias? Creo que se llama el libro. Eh, y las cosas que recuerdo, una era que, o sea, digamos que desde el otro punto de vista, como de cómo defender la democracia, estaba el tema de la tolerancia, o sea, esto de que la otra persona como que no es un enemigo, ni va a arruinar el país para ti, sino que tiene una opinión distinta. Entonces hay que tener un poco el punto de vista de que tenemos opiniones distintas, vamos a ver cómo zanjamos esto y llegar a soluciones. Y lo otro también era eh, como el restraint, o sea, uno como contenerse, tener cierta autocontención. Y, o sea, esto es algo que por lo menos nosotros hemos... Ya, espérate un momento, no se oye. Oye, no, no te oigo, no te oigo. Eh, oye, la verdad es que no, no te estoy oyendo, no sé si Yo sí se... te oigo. De mi Ok, lado, ahora sí. sí te oigo. Ok, ahora sí te oigo. Sí, creo que es un problema con mi conexión. Ya. Este, Te estaba diciendo, ok, del restraint, que exacto. en Venezuela, durante el chavismo, es algo que nosotros nunca vimos. Es decir, el chavismo nunca decía como que, oye, yo esto lo podría hacer, pero mejor no lo hago para no alborotar las cosas. Nunca. Exacto. Ujú. Era como que si lo puedo hacer, lo hago, y si no lo puedo hacer, lo intento hacer y veo cómo lo hago de todas formas. Entonces, hace falta también eso, o sea, como para que haya una convivencia a nivel país, tiene que haber cosas que uno diga, oye, esto yo lo podría hacer, pero mejor es no hacerlo porque voy a joder la vaina, o sea, como que voy a dañar la relación, esto va a ir de mal en peor. No, aquí, por ejemplo,
lo que se está comentando es que como ahora mismo el Partido Republicano ha nombrado a 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema, lo que están proponiendo es que los demócratas hagan estilo el chavismo en 2015, que básicamente van a aumentar la Corte Suprema, ¿no? Entonces van a poner una Corte Suprema no de 9, sino de 27 jueces, y entonces ellos van a nombrar el resto. Claro, aquí en Estados Unidos quizás hay un poco más de respeto a las formas, y yo siento que el Partido Demócrata, o sea, no estoy seguro si lo van a hacer o no, pero es una cosa de la que están hablando y es una cosa que ojalá no la hagan, al menos que no la hagan así, porque entonces quizás cuando vuelvan los republicanos va a hacer lo mismo y entonces no vamos a salir de esta. Porque, o sea, una de las cosas en las que yo, o sea, muchas veces la gente habla de que el problema es que la gente no es tolerante con la opinión del otro, pero también es cierto que cuanto más poder tiene el gobierno, más, si el gobierno hace lo que tú quieres, eso me afecta a mí, y si el gobierno hace lo que yo quiero que haga, te va a afectar a ti. O sea, es decir, Suma cero. si yo apoyo al gobierno, sí, pero también hay un tema de que es que la economía se vuelve cada vez más interdependiente, cada vez más gente de forma directa o indirecta hace negocios con el gobierno, y entonces hay un tema donde, este, ¿entiendes? O sea, si por ejemplo alguien apoya al chavismo, está bien que esa persona es libre de apoyar al chavismo si quiere, pero hasta cierto punto esa persona está apoyando algo que me afecta a mí directamente, porque, no sé, me quitaron mi negocio o me pusieron unos impuestos que ya no puedo ser emprendedor acá, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esa es parte también de la razón por la que es bueno que el gobierno tenga una función más o menos limitada, porque lo que termina pasando cuando tú centralizas es que la economía se vuelve interdependiente al punto de que, o sea, casi siempre, o sea, en demasiadas circunstancias, una persona genera retorno de alguna forma externalizándoselo a otra persona. O sea, porque Ya. por ejemplo acá en Estados Unidos uno dice, no sé, el gobierno, por ejemplo, rescata a las aerolíneas, ¿no? Y entonces yo como ciudadano digo, bueno, el gobierno acaba de agregar $1 billón a la deuda nacional para rescatar a estas aerolíneas, este presidente ejecutivo que se ganó un bono de $10 millones el año pasado, entonces los van a rescatar porque cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un tema donde, sí, o Claro, sea, pero ese es un tema también de como la tragedia latinoamericana, en el sí, sentido que un poco lo... ¿Me escuchas? sí, Que un poco lo que ha pasado acá es que, o sea, las élites, desde la colonia, lo que vieron que era rentable, no era como que, voy a montar mi empresa, no sé, de fabricación de trenes o de cañones o de buques o vamos a inventar un telégrafo y hacemos la cosa, sino hay que hacer negocio con el Estado. O sea, hay que tener que el Estado me proteja aquí, que entonces que si yo tengo una mina, que entonces me deje que yo pague sueldos bajísimos y no se meta acá a estar fiscalizando. Hay que tener que entonces si yo voy a importar, no me cobren a mí, pero entonces si yo tengo una producción acá, entonces le metan unas tarifas a los bienes de afuera para que no compitan conmigo. O sea, como que ese es el negocio. El negocio es que el Estado te dé como, bueno, no quiero decir la, o sea, te dé el sustento. sí, pero ahí también te voy a decir una cosa que es la siguiente. Uno de los problemas con las comunicaciones que tenemos hoy en día y el libre comercio y, por ejemplo, de alguna forma la centralización del país en el sentido de que el gobierno conecta a todo el país. Si bien eso tiene ganancias en eficiencia, si eso bien conlleva a mejoras en eficiencia, también es cierto que eso exacerba el efecto de que el ganador se lo lleva todo, ¿no? Sí, Esa cosa que en inglés se llama the winner takes all. Y contrario a lo que mucha gente piensa, las grandes empresas no son necesariamente rentables. ¿Qué pasa? Nosotros tendemos a pensar como que, bueno, cuanto más se unan, las cosas más fuertes son. Por ejemplo, cuando uno está en el colegio, mucha gente dice, wow, si la Gran Colombia no se hubiera desintegrado, hoy en día ese sería un país poderosísimo, ¿no? No necesariamente, porque cuando una empresa adquiere a otra, de alguna forma tú heredas los problemas de una, más los problemas de la otra, más los problemas de unirse. Entonces, cuando tú tienes una empresa gigante de 50,000 empleados
a veces tienes departamentos que compiten unos con otros, tienes unos costos fijos gigantes, a veces manejas unos márgenes de ganancia que no son muy altos. Y lo que pasa con las empresas que ya están consolidadas es que la forma de mantenerse rentables es o comprando a la competencia, ¿no? O sea, políticas monopólicas, o de alguna forma haciendo lo que se llama acá la captura regulatoria. Es decir, Ujú. yo, a mí una cosa que me da risa es aquí cuando las empresas le piden al gobierno que las regule, porque realmente lo que están haciendo es pedir una regulación que las afecta un poco a ellas, pero sobre todo que afecte a la competencia, ¿no? Y entonces, O sea, eh, que para ellas cumplir con con esa regulación sería, no sé, aceptable, pero para alguien nuevo cumplir con esa regulación sería como que no, o sea, imposible. exactamente. Y entonces, uno de los problemas que yo identifico acá es que hay una relación de, por usar términos venezolanos, hay una relación de conchupancia entre los políticos nacionales y las grandes corporaciones, pues porque se ayudan mutuamente, ¿no? Es decir, Pero, yo favorezco a los grandes negocios y los grandes negocios son los que me pueden donar a mí como para yo llegar a mi cargo, ¿no? Y entonces hay una relación ahí que se desalinea de alguna forma como con otros intereses. ¿Sí, dime? pero ahí también hay como otro punto de vista que habla de que la descentralización facilita la captura de las unidades políticas más pequeñas, porque ya, o sea, una empresa no tendría que capturar al Estado Nacional, sino que tendría que capturar al alcalde o al gobernador. Entonces, un Sí. poco acá en Chile, por ejemplo, no hay policías municipales. No, o sea, nada más hay una policía nacional de Ujú. investigación, la PDI, que es como, no sé, el FBI o el El- 6CPC, el- que es ajá. investigación. O sea, Ujú. investigación y ya criminología. Y están los carabineros, que es algo más parecido, no sé, a como lo que en Venezuela haría entre la Policía Nacional, la Guardia Nacional y las policías estadales, Ujú. que va desde controlar el tráfico hasta control de antidisturbios, hacer, no sé, control de temas de aduanas y todo esto, o sea, como de fronteras, es como lo que hace todo el resto. Pero no hay policías municipales y un poco el tema viene de que históricamente, no sé, tipo principios del siglo XX, los alcaldes que tenían policías, las policías eran como decir sus grupos de choque. Entonces, como que los alcaldes mandaban a sus policías a que le cayeran a golpes al candidato de oposición y que Un fueran y arrestaran a colectivo. la gente y todo. Y como todos los alcaldes tenían eso, pero una vez que se volvió una institución nacional, digamos que se facilitó al Estado Nacional regular que esa institución al menos tuviera un estándar aceptable y que no fuese susceptible de caer en las redes clientelares locales. Entonces, hay también un poco ese contrapunto Sí. de, de si las redes clientelares locales son mejores o peores que eventualmente eso llegue al nivel nacional, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, también está el tema de, no sé, eh, si tú ves la situación en el sur durante la reconstrucción, Sí. cuando estuvo con una fuerte intervención, o sea, después de la guerra civil estadounidense, que estaban las tropas federales en el sur, que estuvieron viendo un poco que se desmontara todas las leyes racistas. Entonces Ujú. había una fuerte intervención del Estado Nacional a cuando se retiraron esas tropas por un acuerdo político y entonces las redes locales, nosotros le diríamos a eso, no, las roscas locales Mm. pudieron volver a sus andanzas. Entonces, un poco también ese contrapunto Sí, entre yo, el sí. centralismo y la localización. Sí, yo, de hecho, eso es un buen punto, porque también pasa lo siguiente. Hay una diferencia entre riesgo localizado y riesgo sistémico. Este, por ejemplo, muchas veces en temas regulatorios en Estados Unidos, quien logra exitosamente regular a alguna empresa con bajos escrúpulos, muchas veces es una fiscalía de un estado. Por ejemplo, en Estados Unidos,
cuando se trata, por ejemplo, de organismos como agricultura, comida y medicinas, etcétera, casi siempre los donantes logran poner a alguien que viene de la industria. Y entonces pareciera que el gobierno federal es más fácil que se venda, porque también hay un tema que sí, es cierto que si yo soy una empresa local, puedo sobornar a mi político local, pero si yo soy una empresa y quisiera sobornar a un funcionario, yo preferiría que fuera un funcionario federal que tener que sobornar a 50 de cada Claro, estado. O sea, lo que te quiero decir es, la captura regulatoria ocurre a ambas escalas, solo que en una escala el riesgo es relativamente localizado y no es el gobierno federal. Y a mí lo que no me gusta es que como cada vez hay más centralización en el gobierno federal, pareciera que cada vez es más fácil que los donantes o quien sea tengan una influencia, porque también es cierto que importa mucho qué distancia tiene un político con sus votantes, porque por ejemplo, a un congresista, así sea un par de veces al año, le toca ir a su distrito y explicarle a sus votantes qué es lo que está haciendo en el Congreso. Pero si tú, por ejemplo, eres un ministro, realmente tus prioridades te las traza quizá lo que cubran los medios o lo que se te ocurra a ti o lo que digan tus amigos que trabajan en la industria. Entonces, o sea, particularmente en cómo funcionan los ministerios, eso es importante, porque en Estados Unidos existe la ley que pasa el Congreso y luego está como la regulación que pasa el ministerio. Y una cosa que pasa mucho en Estados Unidos es que a veces hay una ley y cuando tú ves cómo se vuelve el reglamento que aprueba el ministerio, a veces básicamente están mochando lo que decía la ley original. Por eso es que yo vi un tema aquí donde si bien puedes comprar políticos locales y eso la gente de esa región tendrá que lidiar con eso, pero ahora lo que tenemos es un problema donde no solamente el gobierno nacional de Estados Unidos, también yo percibo que hay problemas incluso con organismos supranacionales que a veces parecen como defender posturas, pero bueno, quizás eso da para otra conversa, ¿no? O sea, solamente estoy diciendo que sí, o sea, tener democracia descentralizada tiene mil problemas, pero por lo menos son problemas descentralizados, ¿entiendes? No es un problema nacional. O sea, lo que puede pasar con una policía en Chile, eh, no lo sé. O sea, puede tener problemas de que, por ejemplo, como es nacional, este, quizás, por ejemplo, piden el presupuesto que les dé la gana, ¿no? Pues porque como tienen un poder político tan grande, quizás esa policía se empieza a comer un presupuesto exagerado o quizás se empieza a volver como un pequeño ente dentro del Estado. No, no lo sé. No he pensado sobre el tema. Eh, o sea, ya, ciertamente tiene sentido lo que dices de que tampoco quieres que un alcalde institucionalice la violencia eh, contra sus contrincantes, ¿no? claro, aquí, pero ¿cuál es la contraparte de eso aquí? Que entonces, Sí. luego, la seguridad de la comuna, o sea, del municipio, Ujú. del condado, no depende del alcalde. Entonces, como que, o sea, están asaltando, están robando mucho, y el alcalde dice, o sea, ¿qué puedo hacer yo? O sea, yo le puedo Ah, enviar una claro, buena carta esa, al claro, sí, presidente y que él asigne carabineros acá, pero, o sea, yo no tengo policía claro, y es ilegal que yo haga una policía. Entonces, claro. esa es la contraparte de esa decisión. Lo que sí digo es que yo creo que, un poco para retomar lo que dijiste de la Gran Colombia, yo sí creo que Estados Unidos debe parte de su grandeza a que es hay una unión federal de 50 estados y que si fuesen 50 estados independientes, no tendrían la misma influencia mundial que tienen como federación. Ujú, O sea, en el sentido que no tendrían la capacidad de actuar decisivamente, por ejemplo, militarmente, que tienen como país. Entonces, un poco lo que vemos con la Unión Europea, que realmente no tiene mayor impacto militar a nivel mundial, porque no tiene como una fuerza armada que enviar y ya, sino que de repente Francia dice que sí, pero Alemania dice que no, entonces mm, Polonia dice que por qué no ponen tropas acá, pero España dice que por qué no ponen aquí en el mar, entonces como que realmente no hay alguien que se te dé una, o que fije una política claro. eh, a nivel general, y Estados Unidos sí tiene eso. Y otro tema también es la resolución de conflictos, que en el caso de la Unión Europea, igual tienen la Corte Europea de Justicia,
que ayuda a resolver los conflictos de forma pacífica. Pero en el caso de Estados Unidos, es más, está mucho más entrelazado y, o sea, las probabilidades de que haya una guerra, no sé, entre Texas y California o entre Nuevo México y Arkansas, para mí son, o sea, cero, o Mm, sea, muy, muy bajas. Pero, sí, y son muchísimo más bajas que las probabilidades de guerra de repente entre, no sé, Alemania y Austria, que ni siquiera ahorita se llevan mal, pero, o sea, que haya un problema entre ellos dos es mucho más probable a que suceda internamente en Estados Unidos porque se canalizaría políticamente. O sea, sí, eventualmente alguien diría cuál es la solución y el otro se la tiene que aguantar. claro. Sí, no, es verdad, es verdad. No, estoy de acuerdo. O sea, al final, la idea es que el gobierno federal debería hacer dos o tres cosas. O sea, es decir, el gobierno nacional resguardar la frontera, llevar las relaciones diplomáticas y tener el único ejército, es decir, el único como ejército como que pueda prevenir una invasión extranjera, está bien. El problema es que como el gobierno federal es el más poderoso, a la gente le gusta que las cosas las haga el gobierno federal. Y una cosa que yo estaba diciendo también en la otra vez era que muchas veces el gobierno no resuelve problemas, lo que hace es transferir el problema de una persona a otra. Hubo una cosa curiosa que yo vi de Chile, porque yo vi que en Chile tienen un programa de jubilaciones estilo el que aquí en Estados Unidos se llama el 401k, donde la gente tenía su propia cuenta de jubilación y la gente creo que decidía invertirla. Y claro, ahora mismo la gente está molesta porque mucha gente se está jubilando y no tiene para nada la plata que pensaba que le iban a dar. Alguien puede creer que es mejor aquí en Estados Unidos porque, claro, yo aporto y yo sé que yo cuando me jubile me van a pagar $1,200 al mes hasta que, básicamente hasta que me muera. Sin embargo, lo que la gente no está viendo en el caso de Estados Unidos es que tú le estás garantizando a alguien que va a recibir una pensión, pero lo que no estás viendo es que tú le estás traspasando una deuda gigante a la próxima generación. Este, o sea, eso fue lo que a mí me pareció con Chile, porque claro, la gente se queja porque dice, mira, yo ahorré toda mi vida y no tengo para nada la plata que yo pensaba. Lo que pasa en casi todos lados es que tú lo que estás es transfiriéndole esa deuda a otra persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo una famosa precandidata al Partido Demócrata que propuso condonar la deuda universitaria. Ya. Entonces uno dice, bueno, alguien ya fue a la universidad, entonces tú le vas a condonar la deuda, realmente lo que estás haciendo es traspasarle esa deuda a la próxima generación de gente que ni siquiera ha ido a la universidad todavía. Y entonces, no estoy hablando a favor o en contra, solo estoy diciendo que no estás resolviendo para nada un problema de fondo. Lo que estás es pasando un problema, lo estás retrasando un poco y quizás cuando vuelva el problema va a ser peor todavía. Claro. Este, Mira, acá en el caso de las jubilaciones, sí, lo que pasa es que en la jubilación acá, bueno, por el tema neoliberal, que tanto dicen, básicamente con la dictadura establecieron que tú te jubilas con tus ahorros y ya. Eso fue ujú, el sistema que dejó la dictadura. Tú ahorras de tus cotizaciones que son obligatorias y eso va a una empresa administradora que ujú, hay resguardos legales de que no se agarran tu plata. O sea, eso ujú, funciona acá. No se están agarrando tu plata, sino que te cobran una comisión por administrarla, la administran y cuando tú cumples la edad, tú tienes una cantidad de plata y eso te lo dan o por cuotas o tú compras a un seguro, le compras una renta vitalicia o haces una mezcolanza entre las dos cosas. ujú, Eh, el tema es que la cotización que pusieron para que fuera atractivo en el momento fue muy baja. Entonces, realmente, o sea, estamos hablando de tipo un 10% del ingreso. mm, Entonces, o sea, si uno empieza a trabajar a los 20 años, por decir una edad, no sé, hay gente que empieza a trabajar antes, gente que empieza a trabajar, digamos, a los 20 años, y te sí, jubilas a los 60 años, entonces son 40 años que estuviste ahorrando 10% del sueldo, que igual eso estuvo ganando intereses porque estuvo en la bolsa y todo, sí, pero si luego tienes que estar desde los 60 años que te jubilas hasta los 90, 30 años, o sea, hay que rendir bastante esa plata y claro, no rinde tanto esa plata. Entonces hay que ver un poco cómo complementar eso. El tema es que
o sea, esto es algo que es muy común, que es que la falta de ajustes moderados para resolver ciertas fallas puntuales, el no hacer eso lleva a que la gente como que se vaya acumulando la rabia y entonces luego quieres como que soluciones radicales y ya, como que ninguna solución Mm, moderada ya lo satisface. Entonces aquí están como que hay mucho sentimiento a favor de tener un sistema de reparto, pero esos son los sistemas de reparto que en Europa están viendo cómo salen de ellos. O sea, claro, que agarran y le bajan la edad, o sea, le suben la edad de jubilación a la gente, le bajan la pensión, eh, hacen ajustes presupuestarios, no sé qué, les dejan de ajustar, que no sé, que la ley decía que había que ajustarlo por inflación y lo dejan de ajustar por inflación y como que nadie le para a eso porque todo el mundo está claro que eso no es factible, entonces los jubilados están fastidiando. Entonces, o sea, ese sistema de reparto puro ya uno puede ver que no funciona. claro. Lo que sí yo creo que haría falta en Chile es garantizar una pensión mínima. O sea, porque hay gente que, ¿qué te digo yo? No sé, no pudo trabajar tanto tiempo. O sea, hay gente que no quiso trabajar formal y ya, que, o sea, trabajó siempre que si vendiendo informal, lo que fuera. Gente que, no sé, tipo que compra y vende carros, lo que sea, Ujú, no necesariamente gente pobre, eh, pero que no va cotizando lo que le correspondería cotizar por sus ingresos. Y entonces luego cuando llega viejo, como que, ay, pero no tengo nada. Bueno, o sea, obviamente no tienes nada porque nunca cotizaste nada. Si hubieras cotizado, hubieses tenido los ahorros. Pero hay gente que, no sé, son otras cosas. O sea, que de repente tiene que cuidar a padres enfermos o tiene que hacer tareas que normalmente no son remuneradas. O sea, por ejemplo, que si está toda la vida como que ayudando en el hogar y tal, y luego, no sé, al final el esposo como que la deja y claro, se va con otra, entonces ya se quedó sin pensión, pero no es que estuvo como que, no sé, por la vida sin hacer nada, sino que claro. estuvo que, si cuidando a un niño con necesidades especiales o cosas así, que igual eh, para que haya un contrato social estable, el Estado tiene que velar por esos casos. Entonces, creo que Claro. en Chile pasaría por garantizar un mínimo, Ujú, pero por no querer hacer ese ajuste, entonces la gente ya quiere como que echar todo el sistema por la ventana y ya. claro, entiendo. Bueno, sí, creo que lo último que te quería preguntar, ¿qué fue lo que pasó hace un año en Chile? O sea, ¿qué fue lo que activó esas protestas hace un año y pues todo el rollo que ha habido? Vi que hace unos días quemaron unas iglesias y como que hay un zaperoco allá, ¿no? Chamo, eso es, mira, ahí tengo varios puntos de vista. Por un lado, Sí. ¿qué problemas sí son reales? Mm, En Chile sí hay una desconexión entre la élite gobernante y la gente común. O sea, por ejemplo, acá eh, hay como en Santiago, hay como unos 8 o 10 colegios y como que de ahí salen todos los ministros siempre. O sea, todos los ministros, presidentes, senadores, todos salen de esos 8 colegios, mm, que son privados, carísimos, tal, o sea, son prestigiosos. Y para entrar allí es como que, no sé, por carta de recomendación y como que ven, ajá, no sé, como que mira, y usted está casado por la iglesia. O sea, como mm, el niño está bautizado y los padres están casados por la iglesia. O sea, es como una cosa bien no claro. transparente cómo se maneja eso, un poco tráfico de influencias. Entonces hay como una especie de casta informal de élite gobernante que no vive el día a día igual que lo vive cualquier otra persona, entonces hay una desconexión en cuanto a la situación, de en qué condiciones viven las personas y qué condiciones vive la élite. Eso es cierto. También es cierto que eh, en Chile, por ejemplo, hablando de tema de captura regulatoria, o sea, lo que pasó puntualmente, así como la chispa que detonó la cosa, fue un aumento en el pasaje del metro, que aquí es integrado como que el metro y metrobús, allá en Mm, Caracas. Acá es el metro y el Transantiago, es una tarifa integrada que uno como que puede hacer varios viajes, ujú, y aumentó
no sé, de repente un 10%, algo así. Bueno, fue como de 790 pesos, 830. Yo creo que fue menos de 10%, quizás un 5% aumento. El tema es que ya era caro. O sea, para que tengas una idea, estamos hablando que el pasaje cuesta más de $1 y Sí, es tú lo ves caro. con, digamos, a precio gringo, a precio estadounidense, y tú dices como, coño, pero bueno, aquí de repente cuesta más, aquí no sé, de repente yo pago $2, No, eso en Nueva York pero, sería barato, pero en Nueva York, en otros sitios eso sería caro. pero en Ecuador, por ejemplo, un sistema de transporte masivo en Quito, que es los trolebús, que son Ujú, líneas de autobús, como decir el Bus Caracas, algo así, o los ujú. de Mérida, que son estos autobuses que tienen alimentación eléctrica y cruzan toda la ciudad. Era, cuando yo fui, hace igual unos cuantos años, pero no creo que aumentado mucho, era $0,25. Entonces, de $0,25 a más de Bueno, $1, y yo no creo que la diferencia en desarrollo país y nivel de economía de Quito a Santiago sea de 4-1. O sea, los sueldos bueno, aquí no son 4 veces el de allá. bueno, Entonces sí ya había una cierta carestía que viene precisamente porque eliminaron el sistema anterior, que eran buceteros o conductores independientes, y se volvió una empresa transnacional, que entonces ahora cobran lo que les da la gana, pues tienen unos contratos ujú. buenísimos a los que no tenían acceso antes los conductores independientes. Entonces, eso fue el descontento que lo sacó, pero yo creo que hay más que eso. O sea, yo creo que aquí, de fondo, hay un problema de lo que yo llamo la autorradicalización. Que, Ok. o sea, tú tienes, por ejemplo, casos como, por ejemplo, tú recuerdas cuando estaba ISIS altísimo, que entonces salieron que sí, de Inglaterra, unas chamas así adolescentes, y como que se fugaron de su casa para irse a Siria por unos pasos raros a casarse con un yihadista. Sí, yo me acuerdo de ese caso, sí, Y es eran como verdad. que unas adolescentes, y era como que, o sea, ¿qué puede llevar a un adolescente en Londres o en Suecia a escaparse de su país para llegar al, al territorio que manejaba ISIS a casarse con un yihadista? Ser como que esposa de yihadista, Ujú. como que tomar ese rol, y como que fueron e hicieron eso. Y, o sea, también lo veo un poco con el tema este de ciertos grupos extremistas que están, o sea, los hay de izquierda, los hay de derecha, los hay religiosos, los hay anarquistas, los hay ateos, los hay de muchos tipos, pero yo veo que es un fenómeno que como que la gente, por estas burbujas, se mete en la burbuja y se radicaliza sola. O sea, como que ya ni siquiera es como te metes en un culto y el líder del culto te lava el cerebro, sino como que tú solo vas buscando, no sé, en Wikipedia y vas viendo cosas, entonces te metes en la página y luego entonces te metes en unos foros especiales, entonces luego vas compartiendo con, no sé, gente en Reddit y luego vas entrando en un foro por la dark web usando Tor y cuando te das cuenta, no sé, estás comprando armas, estás comprando explosivos, estás haciendo cosas locas Sí. y, o sea, yo siento que la situación en Chile no amerita andar quemando iglesias. O sea, no está tan mal así. Yo llegué aquí y llegué cómodo y todavía siento que aquí hay muchas oportunidades acá. Y ciertamente creo que se podría decir lo mismo de Londres, o se podría decir lo mismo de Suecia, o se podría decir lo mismo de Boston, donde estuvo el, el tirador este que también le disparó a una gente como hace 6 años. No, el de la bomba, puso una bomba en el maratón. Ah, una bomba en el maratón, no fue un tirador, sino una bomba. Sí. O digamos, toda esta gente, o en Francia ahorita, que también estuvo el tema de que por un maestro le enseñó las caricaturas en la escuela, en un salón, y entonces como las caricaturas de Mahoma, entonces como los musulmanes se ofenden con las caricaturas, entonces alguien, o sea, eh, las comunidades musulmanas empezaron a denunciar eso como que, que falta de respeto, y entonces alguien se dio el trabajo de ir a la escuela, buscar al profesor y decapitar al profesor. Ah, yo eso no lo leí, Eso esa fue tipo noticia la se me semana pasó. pasada. Lo decapitó. Uf. Oye, ¿será que Charlie Hebdo va a eh, hacer una caricatura sobre el tema? Espero que no. Eh, vaya, no lo sabía. Es que, sí, o sea, yo realmente lo único que he estado pensando sobre este tema es que quizás una cosa curiosa que pasa con el Internet es, nosotros en el siglo XX
teníamos básicamente las fuentes de información estaban relativamente unificadas en el siglo XX, en el sentido de que la radio, el periódico, son básicamente medios unidireccionales. Y quizás eso sea una rareza. Alguien dijo por ahí que el Facebook es la nueva plaza de pueblo. Es decir, quizás en el siglo XX todos leíamos más o menos los mismos periódicos, oíamos más o menos la misma radio, pero lo que sucede ahora es que como la información fluye de forma bidireccional y es tan barato colocar información en la red, entonces lo que pasa es que cada quien crea su propio filtro de cuáles son las noticias que a ellos les gusta. Yo no estoy seguro si eso es malo del todo. Creo que tiene sus problemas, pero no estoy seguro de que sea malo del todo, porque, y aquí viene mi opinión controversial, yo creo que entre una noticia falsa y una noticia de un medio no tradicional, es decir, o sea, no un medio mainstream, Okay. creo que ahí hay un espectro continuo. Y antes de que grabáramos, tú me estabas comentando de esta teoría conspirativa de QAnon. Obvio que es una vaina de mente y obvio que el tema de Pizzagate es de mente. Para los que no lo saben, eh, para hacerles el cuento corto, hace 4 años hackearon el email de un operador político del Partido Demócrata y en los emails había como unas conversaciones de pizza y entonces en estos foros en internet la gente empezó a decir que pizza quería decir un niño que era básicamente un esclavo sexual, ¿no? Y entonces que toda esta cosa de pizza realmente eran niños que estaban traficando en el Partido Demócrata. Y entonces, QAnon es una teoría conspirativa de que Trump básicamente está luchando contra las élites pedofílicas del Partido Demócrata y los globalistas y George Soros y todo esto. Yo solamente a eso le daría el matiz de que también pasa un tema, que es que hay un espectro continuo entre creer eso y creer, por ejemplo, no sé si recuerdas el caso de Jeffrey Epstein. Sí. Por ejemplo, Jeffrey Epstein, Netflix vi el sí, documental serial que hicieron. Jeffrey Epstein es un tipo que nadie sabe cómo hizo plata. O sea, yo lo que he oído, yo que viví en Nueva York 1 año, eh, lo que dicen en Nueva York es que supuestamente este tipo había hecho una fortuna transando monedas, pero nadie conoce a nadie que trabajara en ese fondo que él tenía. Entonces, probablemente ese tipo estaba lavando plata por algún lado, nadie sabe cómo. Dicen que quizás él estaba lavando dinero a Ghislaine Maxwell, porque Ghislaine Maxwell, que era su socia, su papá había sido un estafador muy famoso, entonces quizás él le lavó la plata de ella, algo así. Lo raro es que él se muere, él muere en una situación rara en prisión, que parece que se suicidó, pero no se sabe. Lo que es realmente curioso es que hay muy poca cobertura mediática. Incluso a una periodista de una cadena, no me acuerdo cómo se llama ella, la grabaron, ella no sabía que la estaban grabando, pero la grabaron. Ella decía, yo tenía esa historia hacía años y el canal me dijo que no querían publicarla porque no les interesaba. Y entonces, lo que te quiero decir es que en ese tema de teorías conspirativas, es más o menos un espectro continuo. O sea, yo quizás no creo que QAnon es verdad, pero puedo decir, oye, dentro de las élites todo el mundo era amigo de este tipo Jeffrey Epstein, que era un pedófilo, y entonces quizás hay una gente pedófila que lo está cuidando, porque el tipo no solo lo metieron preso ahora, a él lo habían metido preso originalmente en 2007 y al tipo le dieron una sentencia que no era para nada proporcional a los crímenes. Y además de eso, el tipo que era el fiscal en ese momento, que él por cierto era ministro de Trump, el tipo dijo que a él le mandaron instrucciones de arriba de que no se metiera con Jeffrey Epstein. Entonces, es un tema que uno dice, ¿será que el tipo colaboraba con la CIA o algo? O sea, no, es un tema donde, digamos, nadie nunca ha hablado sobre el tema. Entonces, claro, como en el Internet hay tanta información y tanta especulación, entonces hay como una desconfianza a cualquier versión oficial. Y entonces, eh, realmente, a veces lo que la gente llama teoría conspirativa puede ser más bien como una especulación. Y yo te doy un ejemplo de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo no sé qué tanto sigues tú las noticias, aquí sobre todo las noticias del cable, cuando a Trump lo eligieron,
básicamente los primeros 3 años del gobierno de Trump, lo único de lo que hablaban los medios era de una supuesta colusión entre él y Rusia, ¿no? Ah, sí. Básicamente la acusación era que Trump era un títere de Putin, era una especie de candidato manchuriano de Putin. Y, o sea, Trump, definitivamente el tipo le cae bien Putin, y hasta cierto punto él creo que hasta le pidió a Putin que hackeara, pero, o sea, realmente la acusación de que él activamente conspiró con Putin para que lo eligieran es blanda. O sea, realmente hay muy poca evidencia al respecto. Entonces, yo podría decir que eso es una teoría conspirativa. Lo que pasa es que nadie le dice teoría conspirativa, pues porque lo cubrieron los medios principales. Y Ya. entonces, eh, no sé, o sea, yo sí creo que hay un tema de desinformación, pero también creo que hay un tema donde los medios consolidados quizás ya no dominan las narrativas como antes, y entonces cualquier cosa que no concuerde con lo que ellos dicen, entonces, no, eso es una teoría conspirativa, o no, eso es lo que creen los locos, etcétera, ¿no? Es O que sea, yo creo estoy de que acuerdo contigo en que hay un sí, continuo y sí, también creo que hay que ver un poco, o sea, creo que cada cosa tiene su precio, en el sentido que, por ejemplo, un reportaje de, de Washington Post, de New York Times, de la revista de New Yorker, de, no sé, de repente de LA Times o, no sé, de The Economist, algo así. O mm, sea, es algo en lo que uno, yo siento que uno le puede dar bastante peso a lo que está leyendo. O sea, que uno sabe que hubo un buen trabajo detrás de eso y puede, o sea, siente que está recibiendo información fidedigna en esos medios cuando son buenos. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Venezuela, por ejemplo, en un momento los medios principales igual gozaron de una posición similar guardando las distancias, pero una vez el Estado pudo, digamos, llegarles a través de la censura, las presiones y todo, ya, o sea, uno para tener noticias confiables de Venezuela, ya, o sea, tiene que ser, no sé, el Dollar Today, La Patilla, Twitter, o sea, si acaso Caracas Chronicles, o sea, es como que eso, pero de repente me dice, ah, no, mira, que lo publicó el Universal. No, que un reportaje de Últimas Noticias. Un reportaje de, incluso el Nacional, como que, no sé. Bueno, de repente Correo del Caronisi le para un poco más, o sea, Notitarde, sé que lo vendieron, el Carabobeño quizás todavía no está tan grave, pero entonces ya allí la posición preponderante de ser medio establecido se perdió y entonces al contrario, uno le da más valor a, a lo que podría ser una fuente de fake news. Entonces, o sea, la protección que te da un medio establecido tiene un precio que es que uno queda, digamos, eh, vulnerable a que ese mm, medio de repente cambie y se vuelva un poco maligno o tenga algunos intereses que uno no conozca. Entonces, uno puede ser más fácilmente manipulado si confía más. Pero por otro lado, estos medios pequeños, si uno tiene el pensamiento crítico y uno es capaz de decir, esto no tiene sentido, o sea, no me parece probable que, o sea, Pizzagate no me parece probable, entonces, oye, no vuelvo a leer este medio. O sea, como que este medio, este autor, esta gente, más nunca, no les creo nada porque esto no tiene sentido. Pero eso requiere que uno activamente haga eso. claro, tú tienes que crear tu propio filtro. Yo, o sea, yo te voy a ser sincero, yo creo que no le paro a casi ningún medio de Venezuela. Y si te soy sincero, uno de los pocos medios independientes, ¿no? Que pueden ser medios como La Patilla o como el Venezolano TV, yo tampoco les creo porque ellos también están en una movida de jalarle a Guaidó, ¿entiendes? Ellos también están en una movida donde yo estoy seguro que Alberto Rabel aspiraría a ser ministro de Guaidó. Y entonces, por ejemplo, una cosa muy ridícula fue el caso del embajador de Guaidó en Bogotá, Chamo, eso eh, fue. Calderón Berti, que se pusieron a regar unas cosas de que el tipo estaba disque conspirando con Diosdado para formar un gobierno de unidad y Carlangola sacó un documento en Word, pero como con una letra como Comic Sans, y uno dice, ¿entiendes? Porque
yo creo que un problema muy grave con el periodismo es, un periodista no debe dedicarse a caerle bien a nadie. O sea, un periodista cuanto menos simpático le quiera caer a la gente, yo creo mejor. O sea, por ejemplo, un tipo que es una persona difícil, o sea, que se le nota que tiene una personalidad muy difícil, es Alec Boyd. Eh, qué sé yo, quizás en el futuro Pero él se me voy a metió enterar de de que lleno con el Alec tema Boyd, ¿cómo? que él se metió de lleno con la empresa esta eléctrica, ¿cómo era que se llamaba? Derwick. Con Derwick. ¿No fue el que lo sacó ese Bueno, tema? originalmente, de hecho, eso lo salió en Últimas Noticias. Es que es muy curioso porque César Batiz en Últimas Noticias fue el primero en denunciar a Derwick, con todo de que Últimas Noticias era un periódico chavistoide. Ahí es donde, por ejemplo, yo no le paro muchas bolas al Nacional tampoco, porque el Nacional jamás ha publicado nada sobre Derwick. ¿Por qué? Porque quizás hay un socio o hay alguien que está interesado en Derwick. De hecho, tú sabes que a Derwick Estados Unidos no la ha sancionado. Y lo que yo he leído al respecto es que Alejandro Betancourt contrató a Rudy Giuliani y entonces él supuestamente le ha dado algo de plata a Guaidó o a Voluntad Popular y entonces él se ha vendido como que él está ayudando a la libertad en Venezuela y entonces a Alejandro Betancourt no lo han sancionado. Pero volviendo al tema de Alec Boyd, él se nota que es una persona difícil, pero al menos él es un tipo que no está dedicado a jalarle a ningún político porque él quizás aspira luego a ser ministro de comunicación o a ser presidente de BTV o qué sé yo. Eh, no lo sé, quizás un día me entero de que Alec Boyd lo financia, no sé, ¿cómo es que se llama el tipo del Banco Venezolano de Crédito? Ah, era Mendoza, Omar Mendoza, Mendoza. Oscar García Mendoza, ¿no? Eh, o sea, no sé, quizás un día me entero de que Alec Boyd lo financia a alguien que no sé, pero lo que te quiero decir es que para mí él es una voz creíble en el sentido de que yo no veo que él sea un tipo que esté tratando de congraciarse con otros periodistas o que esté tratando de congraciarse con alguien. Entonces, para mí él es una voz independiente y si bien no voy a estar de acuerdo con todo lo que él dice, al menos creo que él es una fuente confiable. De hecho, a él le quitaron su cuenta de Twitter porque supuestamente le había hecho doxing a la embajadora de Guaidó en Londres. Porque creo que él puso como una captura de pantalla de un email de ella y en ese email de ella había como que el número de teléfono de ella y entonces ella dijo que él le había hecho doxing, algo así. El tipo le quitaron de forma irrevocable su cuenta de Twitter. Este, entonces sí, o sea, es que es difícil, man. La verdad es que, o sea, cuando el periodismo se trata de acercar demasiado al poder, entonces es difícil porque uno no sabe cómo a quién creerle, ¿no? Pero bueno, esa era la última cosa que quería discutir contigo. Bueno, no sé, alguna cosa que se nos haya olvidado mencionar. Ah, por cierto, hoy es el referendo, ¿no? En Chile. Hoy es el referéndum, ya debe estar, bueno, escucho ciertas cacerolas, pero la expectativa, o sea, es como, una cosa es lo que yo creo que va a pasar y otra cosa es lo que yo quiero que pase. Lo que yo creo que va a pasar es que va a ganar el apruebo, o sea, que sí haya una constituyente o una nueva constitución, porque el mecanismo es otra pregunta, que haya una nueva constitución, creo que va a ganar con un 70% al menos, quizás 80%. O sea, barrido. Es lo que yo creo que va a pasar. Lo que yo quisiera que pasara es que, o sea, no hicieran una nueva constitución, sino que se dedicaran a ver cuáles son los puntos de la constitución actual en particular que hay que cambiar y hicieran las reformas necesarias. Y Sí, no pasar por todo esto desde cero. sí, no. Es que a la gente le encanta la oferta de vamos a resetearlo todo, pues para hacerlo todo como bien desde el principio, ¿no? Entonces, Coño, sí. eso pasa mucho con código, ¿no? A veces uno dice, no, mira, voy a reescribir toda esta clase y a veces más bien lo que podrías es como cambiar un par de funciones, pero quizás te gusta más la idea como de rehacerlo todo, ¿no? Y a veces, eh, pues no queda bien el resultado. Ahora que hablas de código, hay un Sí, sitio que uno, o sea, cuando uno es programador, consulta mucho y quizás si has tenido que hacer una que otra cosita, lo has visto, que es Stack Overflow. sí, claro. Bueno, Stack Overflow, como que el dueño de eso, él está muy metido, es como Joel Spolsky, algo así. No me acuerdo bien el nombre, pero me suena que es algo así. El tema es que él tiene un blog, no sé si lo siguen actualizando, pero uno de los artículos notables de él es uno en el que él dice como que, chao, no reescriban de cero. O sea, porque Sí, cuando uno tiene código, el código no es que se va pudriendo, no se va oxidando
O sea, el código está ahí, o sea, siempre lo vas a ver nítido. Y todas estas iteraciones que he tenido han sido como que cosas que tú has visto o que la organización o que los programadores, etcétera, han visto que hay que mejorar y han ido ajustando. Y si tú empiezas de cero, básicamente pierdes toda esa memoria institucional pasiva que estaba ahí, de alguien que dijo como que, oye, no, aquí no es bueno tener una coma porque hay algunos casos en los que me falló, entonces puse esto, y tú le dices como que, ay, no, qué feo se ve eso, y ya no resuelves ese caso. Claro, buena reflexión. De hecho, o sea, a su manera, el código genético que tenemos nosotros hoy en día es imperfecto, pero es una cosa que ha ido sobreviviendo como el constante contacto con presiones evolutivas durante millones de años. Una cosa que a mí me parece curiosa es que la gente hoy en día habla mucho de la evolución es tonta o la evolución es un proceso tonto porque, no lo sé, el ojo, por ejemplo, refleja una imagen y entonces tu cerebro la tiene que volver a invertir. O, por ejemplo, los conejos tienen un sistema digestivo súper raro, pero puede ser cierto, pero también es cierto que el proceso de como presiones evolutivas es una cosa que no necesariamente entendemos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, este código puede estar malo, pero por lo menos ha sido como el resultado de interactuar y de darse golpes con la realidad. Y, y sí, o sea, podríamos tratar de reescribirlo, pero como cuidado, pues porque eh, no sabemos todas las cosas por las que este código ha pasado. Entonces, si uno escribe una cosa nueva, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? El tema de riesgos conocidos y riesgos desconocidos, ¿no? Sí. Eh, Está bien, bueno, sí. Si no nos faltó más nada, pues creo que hasta acá llegamos. Sí, yo creo que esta sería una buena conversa por hoy, que no quiere decir que no se retome en alguna otra ocasión si me Sí, entretuvo. sí, quedó un poquito. Siempre, yo siempre digo 40 minutos y es difícil mantenerlo así. Pero bueno, vale. Muchas gracias, Yamil, y bueno, suerte por allá. ¿Vale?